Muy buenas tardes a todos, amados amigos y hermanos que entran a la página web. Un mensaje de amor para salvación. Recuerda que los islámicos y los contrarios de luego se pasan por el carro de nuestro cristiano. Qué bueno es Dios que nos permite nuevamente a través de la internet estar comunicado desde Colombia para todo el mundo. Recuerda que le está hablando su siervo Carlos Andrés Mejía desde Colombia. Recuerda que el tema o el programa que se ha escogido es del texto de Romanos 1:16. Porque no avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Y es para todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas que están entrando al programa Mensaje de Amor para Salvación. Quiero en esta tarde que estuvimos un tema muy interesante, acerca de la red, o una mano dispuesta para todos. Yo voy a basarlo en la parábola que está en Mateo capítulo 13, versículo 47-50. Pero antes de eso vamos a orar para que el Señor nos esté diciendo, pedir dirección por nuestro Padre Celestial, que Él nos esté ayudando y así podamos servirle de Él, que las palabras sean las que quiero que sea la edificación de todos nosotros como cristianos y cristianas y también para los amigos y amigas que entren. También es bueno que estemos en esta tarde, ya que en la clase pasada o el lunes pasado pues hubieron problemas técnicos, pero gracias al Señor que todo le pone. El omnipotente, omnipresente, omnisciente es el que hace todas las cosas bien. En esta tarde no podamos estar en gracia, que podamos predicar este tema que se llama porque no avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a través de este siervo Andrés Mejía Andaño desde Colombia para todo el mundo. Vamos a orar. Su Padre Celestial, gracias por esta tarde, por este día, gracias por permitirnos comenzar esta semana de ayer, gracias por permitirnos reunirnos con la iglesia, con sus hijos, con sus hijas, poder gozarnos en las alabanzas, poder gozarnos en el estudio de oración, poder gozarnos Dios en la cena de la ofrenda, en la predicación, en todos los trabajos que hacen mis hermanos y mis hermanas, con vídeos, evangelización, en las conferencias que hacen, los escenarios, en todas las cosas que hacen siempre para su gloria y para su honra, en rescate de los perdidos, en rescate de todas las personas en este momento. Gracias a mis hermanos que administran esta página de Mensaje de Amor para Salvación, gracias a los hermanos que predican, gracias a todos los que podemos contactarnos y podemos entrar a esta página. Gracias Dios por esta tarde que momento. Díganos para esta palabra, diríjanos a Dios, ya que su Hijo Cristo es como vino desde el primer siglo y nos ha enseñado porque este vino y nos ha mostrado ese amor infinito como su palabra lo dice, y podamos Dios conocer de Él, podamos mirar el amor, podamos Dios inclusive aprender de su palabra. Lo más importante de Jesucristo no es el amor, que es poder salvarnos, que es poder rescatarnos, que es poder llevarnos a la vida eterna, a la salvación. Gracias por los hermanos más conectados que están entrando, por los amigos que están entrando también. Gracias por el hermano Joel, y gracias Dios por la oportunidad nuevamente de este siervo, un siervo solamente por gracia de Dios, predicar el Evangelio, predicar esta buena nación que es el anhelo de este siervo. Me ruego y lo suplico que me esté ayudando mucho para que lo siga haciendo a través de esta emisora, pero además de eso hacerlo más constante también en Colombia, en muchas partes. Dios, ayúdame Dios con los estudios que llevo, con las evangelizaciones que se hacen en semana, Dios, para que guíe a este siervo, ayude a Dios con las pequeñas del siervo para que pueda tener un sostenimiento y para que pueda Dios seguir adelante predicando el Evangelio. También Dios ayude para que pueda tener la oportunidad de subir el micrófono para que se escuche mejor los estudios en esta página web o en cualquier otra página o otra emisora de Dios, para que el audio de Dios, el estudio pueda llegar a nuestros oídos de una mejor manera. Dios pueda ser escuchado, podamos entender mejor Dios y sobre todo que podamos agarrarle a Dios. Le ruego y le suplico Dios que si este siervo dice palabras que no concuerden con su palabra, que no sean de acuerdo a nuestra edificación, a nuestra alimentación, usted las quite Dios y que nos olviden rápido Dios para que no las practiquemos, sino que antes bien podamos quitarlas de nuestra mente, pero si son palabras suyas Dios, que son palabras de mucha edificación, que se nos quede en nuestra mente, en nuestro corazón y las apliquemos para la salvación y por inclusive también para los hombres. Gracias por estar y gracias por este momento. En su Jesucristo damos gracias a hoy. Quiero cantar un himno muy interesante. Todos los hermanos en algunas partes lo conocen, si no lo conocen pues bueno, quiero cantarlo para que tengamos en cuenta. Él dice así: trabaja, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que dan, el deber que nos toca cumplido será. Trabaja, trabaja, esperad y velad, confía, siempre orad, el maestro pronto volverá. Trabaja, trabaja,
hay que dar de comer al que pan de la vida quisiere tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor a saber que van los sanos amor. Trabajan, trabajan, esperan y velan, confían, siempre harán, el maestro pronto volverá. Trabaja, trabaja, fortaleza pedir, el venado del mal con valor combatir. Conducir los cautivos al libertador y decir que del mal de redime su amor. Trabajan, trabajan, esperan y velan, confían, siempre oran, el maestro pronto volverá. Amén. La red, una mano dispuesta para todos. Mateo capítulo 13, versículo 47 al 50. Quiero leerlo, nos dice el Señor Jesucristo. Asimismo, el reino del cielo es semejante a una red que echada en el mar recoge de todas clases de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Los echarán en el horno de fuego, allí el lloro y el crujir de dientes. Interesante esta parábola, interesante lo que Jesucristo enseña allí para los judíos, para los fariseos, para todas las personas que están en este momento, pescadores, hombres sencillos, hombres que tenían su trabajo de ser unos pescadores, aunque no eran pescadores en cuanto a la parte de la salvación, pero sí eran pescadores que utilizaban esta pesca para su comida, para su alimentación o para su trabajo, para el comercio también. Una mano dispuesta a todos. El hombre ha diseñado su todo, lo que quiere, para dónde va, y aún algunas soluciones buenas en sus propios términos. Ha querido describir un cuaderno como un diario vivir, lo que las personas piensan o personas deciden hacer. Hay personas que dicen, me gustaría ser como ese poeta, como ese escritor. Hicieron cosas buenas. Un ejemplo muy interesante, por estos días hay personajes como actores y colocan en el Facebook como un actor o un personaje que se llama Will Smith. Este personaje escribe anécdotas, escribe mensajes acerca de la vida, acerca de los sueños, acerca de las metas, acerca de los problemas, tribulaciones que tiene el hombre. Todo esto lo hace en lo que él le ha tocado o en lo que él piensa acerca de la vida, acerca de lo que ha sido rodeado él en cuanto a su vida, y pues él coloca unas notas, unos mensajes muy interesantes. Pero cuando yo voy a mirar esos mensajes, cuando yo voy a mirar esos puntos, veo de que están fundamentados en el pensamiento de un hombre y no en lo que Cristo dice. A veces se piensa eso. Qué bueno ser como ellos, si tuviera una de sus cualidades. Pero aún así, estas personas no escogieron lo que Dios diseñó. Cuando miramos en la Biblia cuál es el todo que Dios ha diseñado para cada hombre, me gusta y me acuerdo mucho de ese texto de Eclesiastés 3, donde el mismo Salomón escribe allí, dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque eso es el todo del hombre. Muy interesante esto. Eso lo dice Salomón, y es tan interesante porque a veces los hombres estamos pensando en muchas cosas diferentes. Pero ¿qué nos ofrece Dios? ¿Qué representa Dios para mí o para usted? La Biblia, ¿cuál es el todo de los hombres? Lo hemos dicho. Pero se lo decimos a las personas lo saben. Hay tres preguntas que en nuestra mente a veces están muy seguidas, o a veces pensamos mucho en ello. Y es ¿por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde debo ir en este mundo? ¿Y qué pasará cuando muera? Son tres preguntas muy interesantes que a veces nos hacemos desde pequeños, inclusive cuando estamos grandes también,
o en la parte adulta. Explicamos esto, sabemos esto, estudiemos eso. Como cristianos y como cristianas podemos saber inclusive las respuestas a estas preguntas. Pero es importante que Jesucristo utiliza en esta parábola. Yo quiero invitar a mis hermanos y a mis hermanas una mano dispuesta para todos. ¿Por qué? Porque hay una red y quiero que miremos y pensemos y analicemos acerca del amor de Dios, que es desde la eternidad hasta la eternidad y que nos está hablando de lo que Jesucristo hizo cuando bajaba acá a la tierra. Pues quiero que miremos 3 puntos muy interesantes, 3 puntos hablando de lo de la red o una mano dispuesta para todos. El primer punto que quiero mirar es quién lanza la red para pescar. ¿Quién está en la red? ¿O quién cuela la red para pescar? Porque estamos hablando de una red. Y cuando hablamos de la red, entonces estamos hablando de esa red que todo pescador conoce para pescar. De esa red que inclusive miran las películas de que utilizan para ir al mar a pescar, porque es una red muy útil, es una red que inclusive pesca, coge los pescados y que los utiliza, coge inclusive muchos, es una red que utilizan. Hay personas que utilizan una caña de pescar, pero con esto solamente utilizan solamente para uno o dos, mientras que la red la utilizan mucho para trabajar, para el comercio, para pescar muchos peces. Y entonces Jesucristo nos está diciendo que, el versículo 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada al mar recoge toda clase de peces. Es una red que se ha echado acá en este mundo, donde es el mar, que es el mundo, y estamos hablando de que esa red le ha echado Cristo, inclusive es el que ha venido acá a pescar. Pues ¿quién lanza la red? El que desea pescar. En Mateo 28 y 19, quiero que leamos varios versículos, y a través de estos versículos quiero invitar a mis hermanos, a mis hermanas, que hagamos lo que Cristo hizo, que seamos pescadores. Mateo 28, 19 dice: por tanto, ya sé discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Interesante, hablando de el que desea pescar. Hablamos ya de pescar en cuanto a la parte, cuando Jesucristo le llama a Andrés, cuando llama ya a estos personajes, a Juan, Andrés, que le está diciendo que van a ser pescadores ya, no pescadores de peces, que era lo que ellos hacían. Como cristianos y como cristianas, Jesucristo vino acá a la tierra, dice que Él hizo red, y esa red es el Evangelio. Nosotros como cristianos y como cristianas debemos entender también de que esa red es el Evangelio, esa red es lo que Cristo ha querido para todos, para que podamos ser salvos. Pero entonces lo más importante es el que desea pescar. En Juan 3, 16, 17, que es un texto muy interesante, es un texto que recordamos mucho, donde el mismo Juan está hablando acerca, en el contexto, viene hablando de Nicodemo, que dice allí: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo crea en él. En los versículos está hablando allí Juan el Bautista, utilizando este punto, porque Jesucristo que predica también. Son dos puntos muy interesantes. Entonces, ir a predicar, pero también recordar ese amor de Cristo, porque sin ese amor pues no vamos a tener la oportunidad de predicar, lanzar esa red para pescar, que la red que estamos hablando, que ese es el Evangelio. Recuerden ese punto de Romanos 1:16. El que desea pescar quiere tener peces que estén en la misma posición o la misma situación que él. Hablamos, por ejemplo, de las relaciones del interés y del amor. Cada persona, cada cristiano y cada cristiana, cuando salimos a evangelizar, que es un punto muy interesante que Cristo nos está invitando acá, debemos hacer esto, tener entonces relación, el interés, el amor por las personas, por todos los que están alrededor. Querer que esas personas estén en la misma situación, en la misma posición, de ser hijos o hijas de Dios, tener las bendiciones que Cristo nos ofrece, estar en una familia especial. Es lo que Dios ofrece a través de Jesucristo. Eso fue lo que Cristo vino acá cuando vino al mundo a morir, y pues es lo que nos está enseñando a Cristo cuando habla allí, cuando dice que el reino de los cielos es semejante, porque vamos a ser pedidos a pescar.
está diciendo de qué es lo que debemos de hacer. También tener peces que sean de buena utilidad como él. Por ejemplo, hablando de las virtudes, de los talentos, de las relaciones. Estamos hablando también, en ese punto nosotros queremos que muchas personas también sean selvas, pero además de esto que tengan las virtudes del amor, de la benignidad, de la bondad. Muchas personas que queremos que cambien, por ejemplo, sus vicios por ser unas personas de la sociedad. Muchas personas que queremos que, por ejemplo, la rebeldía o la obediencia, que Dios los utilice. Necesitamos, por ejemplo, más obreros y obreras, necesitamos más hermanos y hermanas que trabajen en la iglesia, que enseñen clases, que evangelicen, que inclusive formen hogares, instruyan a los hijos, a los nietos. Necesitamos más y por eso necesitamos salir a pescar para que las personas tengan estas virtudes y nos estén ayudando a la iglesia, para que sean salvas como Jesucristo también pues vino acá a la tierra. Quiere tener que estén con Él o que estén con nosotros en las cestas, hablando de las relaciones, de la ayuda, de la motivación, de la educación. Queremos que esté con nosotros. Queremos inclusive que nos estén ayudando porque necesitamos mucha ayuda en la iglesia. No solamente en la iglesia están los predicadores o los hermanos o las hermanas, sino que vemos de que los que están a nuestro lado como nuestros familiares que no son cristianos o cristianas, o nuestros vecinos, o compañeros de estudio, o compañeros de trabajo, o de la universidad. Queremos que estén ahí para que nos ayudemos los unos a los otros, nos motivemos los unos a los otros, sobre todo también nos edifiquemos los unos a los otros con la palabra de Dios, porque ya tenemos los talentos y porque ya tenemos las virtudes para edificación, para una buena edificación y para una buena alimentación. También el que tiene herramientas para pescar, es interesante también el que desea, pero además de eso necesitamos tener herramientas, porque muchas veces hay gente que desea, en la iglesia hay muchos hermanos y hermanas que desean pescar, pero a veces les falta herramientas o a veces inclusive falta utilizar las herramientas que Dios nos ha dado porque no las utilizamos para pescar, para salvar. Y Jesucristo cuando viene, por ejemplo, una de las herramientas que él utilizó fue la palabra, el evangelio. Otra herramienta fue los milagros. Otra herramienta que él utilizó también fue demostrar que Dios venía de parte de Dios y muchas más. En Marcos 16:15 es otro texto muy conocido, pero quiero que vayamos a mirar allí. Textos que voy a estar leyendo que son de la Biblia, recuerden que siempre predicamos lo que dice la Biblia. Es Marcos 16:15 donde nos está hablando allí. Jesucristo mismo dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio. Recuerde que el mar es como el mundo. Recuerde que el mar es esa red. Recuerde que los pescadores echan la red donde ellos van a mirar, van a pescar, a ver, para pescar todos sus peces, todo lo que ellos necesitan. Y otro texto también que me interesa mucho es 25, 14 y 15. Quiero que lo leamos. Donde nos dice Jesucristo, Mateo capítulo 25, versículos 14 y 15 dice allí. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos, dando la parábola de los talentos. Estamos hablando de herramientas para pescar también, necesitamos las herramientas. Y cuando somos cristianos y cristianas tenemos herramientas. Cuando somos cristianos y cristianas podemos tener esas bendiciones que Dios nos da. Y que lo importante e interesante para nosotros salir a pescar. Por ejemplo, hablando de las herramientas, primero es el deseo, ánimo pronto de hacerlo, ir a pescar y hacerlo. El deseo, esto nos dice la palabra de Dios que Dios hace el querer como hacer su voluntad en cada cristiano, en cada cristiana. Eso lo hace la Biblia, eso lo hace Dios. Hablamos de los talentos también, es decir, que Cristo quiere que digamos. No es decir otras cosas diferentes, sino decir que Dios quiere que digamos que cada persona sea salva. Y también el conocimiento del plan de salvación. Es muy interesante tener estas herramientas. A veces en la iglesia no hay el deseo, a veces en la iglesia están los talentos, pero no los utilizamos. Y a veces hay conocimiento, no se tiene mucho el conocimiento de cómo salir a evangelizar, de predicar la palabra de Dios. Y la invitación es interesante. La invitación que Cristo nos dice, que nos hace es, ¿quién lanza la red para pescar? ¿Quién tiene el deseo para ir a pescar?
¿Quién tiene las herramientas para ir a pescar? Pues usted y yo, hermano y hermana. Usted y yo tenemos esas herramientas. Tenemos esas bienes, esos talentos. Y es interesante. Los accidentes son muy frecuentes acá en Medellín, en Colombia, y en muchas partes se ven los accidentes. Muchos accidentes, y a veces nadie quiere caerse, no queremos caer, no nos queremos que nos pase algo, un choque, un atraco, que nos atraque. No queremos que nos pase nada malo, pero cuando pasa, a veces nos puede pasar, a veces la maldad está ahí. A veces mucha gente quiere ayudar, pero muchas veces no saben cómo hacerlo. A veces hay uno o varias personas que dicen, bueno, yo conozco de primeros auxilios, por ejemplo, es una herramienta muy útil para auxiliar a una persona con ese accidente, puedo ayudar y dar las indicaciones de cómo ayudar al accidentado. Bueno, a veces cuando vamos a ir a predicar, evangelizar, es muy interesante conocer la salvación, y la invitación es eso. Y luego conocemos, hay que salir a pescar, a estar a la red, que es el evangelio. Pero si no lo conocemos, pues no va a ser muy eficaz o eficaz lo que vamos a hacer, porque necesitamos conocer para poder salir y pues hacerlo como Dios dice. En el mundo hay muchos muertos accidentados, pero como enfermeros o soldadores. Y es muy interesante eso. En este mundo hay mucha gente que le gusta capacitarse para muchas cosas. Yo conozco muchos profesionales de la medicina, conozco profesionales de la informática, de la mercadotecnia, de negocios exteriores, por ejemplo de la electricidad, por ejemplo de otras cosas, de la computación, muchos, pero muy poca gente conoce, por ejemplo, acerca de cómo auxiliar a una persona cuando tiene un accidente, cuando se cae, cómo tratarlo, cuando se está desangrando, cuando una persona tiene un atragantamiento, o cuando se está ahogando, o cuando se está mareando. Es interesante saber esto también. Si cada uno nosotros esto, podemos ayudar a muchas personas, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Pero eso se hace con el conocimiento, eso se hace con la decisión. La palabra de Dios dice que en la iglesia hay muchos auxiliadores, pero muchas veces hacemos esto o nos preparamos para esto, o conocemos la forma de cómo hacerlo. Bueno, lo importante es que Jesucristo dice que lanza la red, nos está haciendo la invitación a que lanza la red, porque vino acá al mundo a rescatar lo que estaba perdido. Ahí está esa mano dispuesta, que está para todo el mundo, pero también quiere ir a predicar el evangelio. Ok, ahora, ¿de qué forma se puede pescar? Hay una forma, hay una instrucción. Cada pescador, yo no puedo decir, bueno, yo porque no sé cómo lanzar la red, no sé cómo coger la línea, pescar y pescar. Eso necesito preguntarle a un hermano, una hermana, o una persona que sea un pescador, una pescadora, y decirle, bueno, ¿qué tengo que hacer? Porque una caña pescada se consigue, una red se consigue, pero ¿cómo lanzar? Es algo bien interesante. Entonces yo tengo que preguntarle a esta persona que conoce, que me enseñe, tener la también de aprender y sobre dejarlo, porque se aprende, entonces ahí está el punto. Entonces, ¿de qué forma se puede pescar? Es interesante Jesucristo en invitación, pero no nos deja solamente con la invitación, no nos deja solamente diciendo, bueno, tienes que hacerlo, sino que nos dice la forma de hacerlo, que es lo más interesante. Nos dice ir a predicar el evangelio a todas las criaturas en ese mundo, ir a ser discípulos de las naciones, pero no nos deja sin esto, no nos dice, bueno, hágalo como investigue, mire la forma de otras personas, o mire a ver qué hace para hacerlo, ¿no? Él mismo nos dice la forma como pescar. ¿De qué forma se puede pescar, hermano? Quiero invitarle a eso para que si no conoce o si no conocemos, miremos lo que Jesús nos dice en Mateo capítulo 4, versículo 17, porque es esa mano dispuesta para salvar a todos, y es una red la cual usted y yo podemos lanzar. Y en Mateo 4, 17 nos dice Jesucristo. Dice la Biblia, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos por el reino de los cielos se ha acercado. Un punto muy interesante es que Jesucristo, cuando vino acá a la tierra, predicó el evangelio, predicó la salvación. Y es lo que puede hacer usted, hermano y hermana, predicar el evangelio. Esto fue lo que Jesucristo nos enseñó. Cuando nosotros miramos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, miramos allí la forma de cómo Jesucristo predicó, cómo Jesucristo le enseñó a los discípulos o a los apóstoles de cómo predicar, de qué forma se predicaba. Entonces es algo muy interesante. También en el capítulo 5, ahí en Mateo capítulo 5, versículo 2, donde habla acerca del sermón de las bienaventuranzas, es algo bien interesante,
lo hemos leído muchas veces, conocemos la historia acerca de los versos que Jesucristo dijo en ese momento, pero examinemos solamente el versículo 1 y el versículo 2 que dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñando. Interesante lo que Jesucristo hizo allí. Entonces, ¿de qué forma se puede pescar? Primero imitando lo que Jesucristo hizo. Y vemos varias cosas allí. Por ejemplo, hablar de sus mandamientos. Jesucristo comenzó a hablar del reino de Dios. Jesucristo comenzó a hablar del perdón de pecados, y es uno de los temas más importantes que hay en la Biblia. Hermano, ayer que estaba predicando el sermón, la canción de Boston Prado, el hermano decía que uno de los temas más importantes que tiene la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es el tema del pecado. Es el tema que hace separar al hombre de Dios. Entonces Jesucristo comenzó a hacer esto. Jesucristo quería de que esa mano puesta estuviera ahí, pero entonces lo más importante era que los hombres y las mujeres se dieran cuenta que era lo que estaba haciendo, de que esa mano estuviera ahí, pero que ya no lo estuvieran cogiendo. Y estamos hablando del pecado. Jesucristo hablaba de arrepentidos. ¿Arrepentidos de qué? Del pecado. Viene del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Nosotros como cristianos también debemos hablar acerca del pecado. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, lo podemos hacer de varias formas, por internet. He visto muchas congregaciones de la Iglesia de Cristo en muchas partes del mundo que se ven en la iglesia toda a predicar el Evangelio. He visto hermanos y hermanas con parras, con folletos, he visto, y también lo he hecho en la internet, por ejemplo a través de internet, como estamos a través de esta radio, o a través de videos, que también les invito a que entren a mi Facebook para que también. Letras en paredes, acá en el barrio también hay rocas donde uno pasa y lee versículos de Biblia. No sé si en los países hay esto, acá por ejemplo donde vivo, lo hacen mucho, ponen versículos bíblicos para que el hombre vea, para que le vaya buscando, pues para que Dios dice acerca de esa red, para que esa red está ahí, que la de Dios y el Evangelio, y que vaya por ser salvos. Entonces, mirando lo que Jesucristo hizo, él habló de sus mandamientos, él habló de la voluntad de su Padre, y nosotros hacer eso mismo, a todas las personas, a nuestros vecinos, vecinas, a todos los que nosotros veamos, y esa es la invitación. También llamar a los perdidos para ser sanados, ir a caminar. Por ejemplo, Jesucristo hizo eso, llamó a los perdidos para ser sanados, él sanó a varios, resucitó a varios, dio la vista a ciegos, curó mancos, cojos, curó muchas cosas allí, con su poder. Bueno, nosotros no podemos hacer esto, pero sí podemos llamar a los que están perdidos en sus delitos y pecados, y por ejemplo, que sean sanados espiritualmente. Por ejemplo, podemos ir a caminar y a llamar también a los perdidos. Es importante que Jesucristo, en todos los 4 libros que he dicho ahorita, se muestra que Jesucristo siempre caminaba, que siempre iba a llamar. A veces nosotros los cristianos solamente sujetamos a ir a las reuniones en semana, a ir el domingo, y no caminando, de pronto así lo que pensamos es que hay un trayecto muy largo, o por ejemplo de que no tengo un pasaje para ir a evangelizar, que no tengo los recursos, pero el mismo Jesucristo nos enseña de que él necesita recursos, de que inclusive dijo a muchas personas, les dijo, bueno, no tengo dónde recostar mi cabeza. Él habla acerca de esto. Entonces es interesante llamar a los perdidos a varias partes, a salir a las calles, a salir a muchos lugares, con las hermanas, con lo mismo, ir y llamar a los perdidos, por ejemplo, con un billete, con un mensaje, de manera cercana, y a las personas. Jesucristo en parábola, Jesucristo lo hizo con sus milagros, Jesucristo lo hizo con mensajes, Jesucristo lo hizo con la predicación de la palabra, Jesucristo con muchas cosas de esto. Y es importante, interesante que Jesucristo nos invita, que esta mano dispuesta para la que está escuchando, y también está invitándonos a nosotros a enseñar mensajes de Evangelio, vamos a poder ser serios para poder tener esas bendiciones de Dios, para poder estar en la familia especial en este mundo y sobre todo para ir al cielo. También hay que ver la oportunidad de predicar y enseñar. Jesucristo en el capítulo 5 dice que él fue un monte, él vio allí inclusive una multitud muy grande y aprovechó y predicó. Esto también lo hacía el apóstol Pablo, pero Jesucristo aprovechó eso. Muchas veces nosotros vemos mucha multitud, muchas personas, y a veces es que o están o hay un accidente, o de pronto es que hay alguien que está haciendo mercadería o vendiendo un producto, pero lo que no hacemos es predicar el Evangelio en ese momento. Jesucristo lo utilizó, él vio mucha gente en ese monte y comenzó a predicar el sermón de las bienaventuranzas hablando del Evangelio.
Nosotros podemos hacer eso mismo, ir a donde hay muchas personas, puede ser inclusive nuestro lugar de trabajo, el lugar de estudio, donde quiera que estemos, puede ser mientras hacemos la fila, y hay muchas personas haciendo fila, les podemos invitar con un folleto, o inclusive también se puede hacer a través de videos, he visto también hermanos y hermanas que lo hacen a través de un bafle, un sonido, predicar el evangelio con megáfono también, y la gente escucha, la palabra llega a esas personas. Es interesante lo que Jesucristo nos muestra en este punto. Entonces, si Cristo nos enseña la forma de cómo ir a predicar a las personas, no nos deja sin esta enseñanza, esta instrucción, imitando lo que Jesús hizo. Entonces, es interesante esto. Imitando lo que Pablo hizo también, es interesante que lo hace Pablo, bueno, porque a veces Jesucristo fue el Hijo de Dios, Jesucristo fue Dios, y Jesucristo entonces por eso le hacían tanto caso, porque lo hizo con los milagros, lo hizo inclusive porque era Dios, y a veces se encuentran obstáculos o excusas también en cuanto a esto. Pero el mismo el apóstol Pablo, que fue un hombre que asediaba, perseguía a la iglesia, fue un hombre que Dios escogió, un hombre que inclusive demuestra también que nos dice la Biblia. En el capítulo 11, versículo 1, dice el apóstol Pablo, dice allí: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dice allí: sé imitadores de mí. Él fue imitador de Cristo. Es interesante este versículo. Entonces podemos también imitar lo que Pablo hizo, lo que hicieron los cristianos en el primer siglo, Timoteo, otros hermanos, Juan, el apóstol, muchos hermanos allí, muchas personas que nos están hablando allí acerca de lo que hicieron en ese primer siglo. Podemos imitar también lo que estos hermanos hacen, e inclusive muchos hermanos en las iglesias, en las congregaciones, hay hermanos, inclusive hermanos que les gusta hacer este trabajo, hermanos inclusive muy piadosos, muy amorosos, y que hacen esta obra de evangelización, y podemos inclusive también hacerlo con niños. Imitando lo que el apóstol Pablo hizo. El apóstol Pablo también entonces, él fue un hombre, fue un cristiano, pero además de esto él preparó para lograr el propósito de Dios. Estudió la Biblia, conoció los temas también. Recuerda que él fue instruido por Gamaliel, un hombre allí en Hechos 5, versículo 34 al 42, nos habla acerca de que este hombre lo instruyó. Fue un hombre o profesor o maestro del apóstol Pablo. Nosotros tenemos el maestro de Jesucristo, el maestro de la Biblia, muchas partes. Hay, por ejemplo, lo que son institutos de la Iglesia de Cristo, también allí podemos estudiar, pero si no tenemos oportunidad de estudiar, entonces tenemos la Biblia, o tenemos también hermanos en las congregaciones que nos pueden enseñar de evangelismo personal, que nos pueden inclusive preparar para ir a predicar el evangelio. Conociendo los temas es muy interesante, porque en la Biblia habla acerca de temas para predicar, como el plan de salvación y otros temas más, los podemos ir a predicar. Eso lo hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo primeramente se preparó, y podemos prepararnos para evangelizar. También recordar que estábamos muertos y que por la gracia de Cristo tenemos vida para hacer que otros también la tengan. El apóstol Pablo ha muerto, recuerdan que él asediaba, perseguía a la iglesia, pero él, después de que es bautizado, es apóstol, en Gálatas 2:20 dice que ahora ya no es, sino que Cristo vive en él, que quiere morir en la carne y vivir para Cristo. Dice en Gálatas 2:20, es muy interesante, porque estamos hablando de que antes estábamos muertos en delitos y pecados, y ahora tenemos vida, y pues es interesante que otros también la puedan tener. Ya recuerden, preparación, recordar ustedes que ahora estamos vivos, y que también queremos que otros tengan, y pues también predicar a todas las personas, no hacer excepción de personas, desde los niños, desde los jóvenes, desde los ancianos, hasta todas las razas, clases sociales y profesionales también. No solamente predicarle que tenga bonita ropa, sino también que esté en la calle, que sea una persona que sea viciosa, que sea una persona que no tenga una ropa tan bonita, sea un invidente, también pues hay que predicarle a ellos para que sean salvos. Recuerde que Jesucristo pues nos lo enseña de ese ejemplo tan interesante. La construcción, la edificación de una casa, un colegio, una universidad, tienen bases, tienen pilares desde el principio. Que está en el suelo o subsuelo, toma el papel principal de esa edificación o construcción, y vemos edificios, casas, colegios que se sostienen lo que sea. Vemos esto, los que son arquitectos, los que trabajan en la construcción, los que trabajan
en Esparta, entonces saben esto y conocen muy bien esto. Dios a través de Cristo también ha comprado una iglesia, donde los pilares, los cimientos, son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las personas compradas forman la iglesia, que son las piedras, y esto es sostenida por los cimientos, y estas o estos dan perspectiva para seguir sosteniendo, construyendo un edificio muy grande. Estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de esa época interesante. Para eso, entonces, aceptar lo que ha visto Jesús, lo que nos muestra la Biblia de Jesús, lo que muestra la Biblia del apóstol Pablo, o lo que tratan nuestros hermanos en la iglesia. ¿De qué forma se puede pescar? Desde una manera dispuesta. Hay que lanzar la red, ¿cierto? Entonces, aquí cómo lanzarla, hay que tener el deseo, el que lanzar la red también, el que desea pescar y el que tiene herramientas. Recuerda eso. Además, también como la acá, es lo que hizo Jesús y también imitando a lo hizo. Un punto más para que terminemos. En el versículo 40 y vamos a mirar el Mateo versículo 1. Dice allí, versículo 48 dice, y una vez llena la sacan a la orilla y sentaron lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Un punto interesante acá es el destino final de los pescados. Luego estamos hablando, ¿quiénes quieren pescar o quién lanza la red para pescar? Estamos hablando de la forma de cómo pescar, pero además también estamos hablando del destino final de esos peces o de esos pescados. Y Jesucristo nos está enseñando acá, nos está mostrando que hay dos fines. Dice que una llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Dice en el versículo 49, así será el fin del siglo, vendrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Es algo que está hablando acá Jesucristo? Entonces, primero, el destino final de los pescados es ser recogidos en cestas, y es algo muy interesante. Por eso es la invitación de Cristo, que es esa red, pero no solamente hay que lanzar la red, sino que hay que hacerlo como Jesucristo nos dice en su palabra. Hay que tener el cero, hay que ir, hay que utilizar herramientas, hay que hacerlo como Jesucristo nos dice, hay que imitar a Jesucristo, hay que prepararnos, porque va a haber un final para la gente que hay en este mundo, pero además también para nosotros, si no cumplimos esto, como Jesucristo dice, ir y predicar el evangelio de toda criatura, o ir a todas las naciones haciendo discípulos. En la segunda carta apóstol Pablo, segunda de Timoteo 2:15, hay un texto muy interesante que nos gusta mucho, un texto que a veces estudiamos y que el apóstol Pablo le dice a Timoteo allí, segunda de Timoteo 2:15 nos dice allí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como hombre que quiere avergonzarse, que usa o que trae, en otras versiones dice bien la palabra de verdad. Interesante allí dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero, como obrera, que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Estamos hablando acerca de la palabra, estamos hablando de esa red, estamos hablando de una mano dispuesta cuando hacemos las cosas que el Señor nos dice. Jesús vino acá al mundo, fue crucificado, fue sepultado y resucitó porque hizo las cosas como el Padre le dijo que le hiciera. Si Él no lo hubiera de esa manera, ninguno tendríamos salvación. Si nosotros no hacemos las cosas como Dios nos dice, esa mano dispuesta no va a ser de salvación para nadie. Podemos hacer lo que Jesucristo nos dice, lo que Dios nos dice en su palabra. Él dice que van a ser recogidos en cestas, una parte. Dice por ser buenos, sabes que aceptan el llamado de Cristo. Estas personas que aceptan el llamado de Cristo. Además de los que aceptamos para ir a predicar el Evangelio, además de los que aceptan ese llamado del Evangelio, hablando del plan de salvación, que es lo que hemos de hacer entonces cada vez más, de ir a las calles, de ir a muchas partes a predicar. También van a ser recogidos en cestas, o vamos a ser recogidos en cestas, por ser útiles, hombres con virtudes de Cristo, con talentos, porque somos útiles para poder predicar, somos útiles para ir a las personas, a los hogares. Hay un himno que inclusive me gusta mucho y a veces cansa de la Iglesia de Cristo, nos dice, hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor. Dice allí, lleguen a donde están los niños destruidos, donde están familias destruidas, que lleven esperanza. Hombres de valor y mujeres de valor, ese es Dios. Eso es interesante, tenemos los talentos, podemos ser útiles para Dios, pero los pecados no ahí la parte de pecados. Podemos ser muy útiles para Dios, recuerde eso, cuando dejamos
que Dios utilice o no hacemos santa voluntad. Y también por tener fuerza. Los que son respondientes es esas son porque tienen o tenemos fuerzas. Hombres que luchan, trabajan con pies, hombres que trabajan, que somos fuertes, que somos fieles, que tenemos fuerza de Dios y de Cristo. Pero tenemos el otro punto, y es el destino final para los seres humanos de Judá, esos que son malos, son echados, dice fuera, el horno de fuego. Mateo 13:50 dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiero leer un texto más, eso está en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceras, idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sí, los cobardes. Los cobardes dicen que tienen otras cualidades malas, otros pecados más, son muchos pecados, que además, por eso, van a ser echados fuera en el horno de fuego, son esos peces. Pero además, los cristianos y las cristianas, que no como la voluntad de Dios, vamos a ser echados fuera también. Porque es importante recordar esto. Recuerden que es una red, una mano dispuesta para todos, para usted, para mí y para los que están afuera todavía. Es esa mano dispuesta por la cual podemos ir a predicar para que puedan ellos tomarla. Si no la toman, pues ya ellos no tendrán excusa, pero debemos ir afuera a lanzar esa red. Son echados fuera por ser malos, hombres que no obedecen o que no obedecieron a Cristo, por ser útiles, defectos de hombres, están llenos de pecado. Ese es recuerde que estamos hablando de que es lo que hace que el hombre sea separado de el pecado. La muerte física y la muerte espiritual viene por inclusive por ese acto que es el pecado. También por no tener las fuerzas y en el camino han muerto. No tienen fuerzas porque no tienen fuerzas para hacer la voluntad de Dios, por inclusive no escuchar la voluntad de Dios, pero además porque no hemos salido a lanzar la red también. Entonces, Cristo enseña que la salvación es tomar su mano, nos explica que con la red, y nos dice que Él fue enviado por Dios para cumplirlo. Él vino acá, echó la red y cumplió la voluntad del Padre. Ahora sí le debemos al mundo porque enviamos de Dios. Nuestras manos listas están para que con Él el mundo paternal en que Cristo está unido. La acción, hermanos, es los hermanos nos han dado, o los hermanos a veces dan un tratado, a veces hay folletos en la iglesia, en la congregación. A veces los hermanos nos dicen, bueno, en la iglesia yo he escuchado, bueno, ¿quién quiere acompañarme a llevar un estudio? Podemos regalar a cualquiera, podemos inclusive invitar a cualquiera, afuera, en el mundo. Nos animamos a que vamos a regalar un estudio a una persona, un mensaje, un texto bíblico, un tratado, un folleto, una palabra de aliento para las personas. Recuerde que como cristianos y como cristianos entonces está la red, ¿no? Dispuesta para todo. ¿Quién la red para pescar? ¿Quién queremos lanzar la red? Los que desean pescar, que digamos que otras personas estén en la misma habitación, pues tenemos herramientas. Pero además de eso, hay una forma de cómo se puede pescar, hay un destino final para esos peces. Esta es la invitación para buenas tardes, hermanos y hermanas. Esta es la invitación para amigos y amigas. Que aún está, no está, aún necesita de Dios, aún necesita de que Dios le ayude para que sea hijo una hija de Dios. Y que hemos hablado del Evangelio, del Padre de Dios, para escucharlo, para además pueda obedecerlo, para estar asistiendo a la congregación de Cristo. Cada país en este hay una congregación de la Iglesia de Cristo, o están también ahí, el chat, o también en la internet, iglesias en las cuales usted puede contactarse en cualquier parte que se esté de este mundo, en cualquier país, y puede llegar a la congregación de la Iglesia de Cristo, puede conocer a Cristo a través de la Biblia, y podemos hacer la voluntad de Dios. Es una red por la cual Dios quiere que todos seamos salvos. Él vino acá a cumplir esa voluntad del Padre, Él echó esa red, Él mismo vino acá a ser crucificado, a ser sepultado y resucitó para que pudiese cumplir ese evangelio. Nosotros también podemos cumplir ese evangelio, podemos cumplir esa voluntad
en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que es el Evangelio. Vamos a orar, vamos a terminar. Muchas gracias a nuestros hermanos y hermanas que entraron a la misión, mensaje de amor para la salvación. Recuerden, porque no avergüenzo el Evangelio, porque es por Dios para la salvación. Vamos a orar, vamos a terminar en esto. Nuevamente, la invitación es para el próximo lunes, que vamos a estar de 4 a 5 de la tarde, hora colombiana, para estudiar del plan de Dios, para estudiar de lo que Cristo quiere que hagamos con la vida que nos da. Recuerde, el fin de todo el discurso hoy es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo hombre. La salvación es lo que quiere Dios para todos los hombres y mujeres que estamos en este planeta Tierra. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias a Dios por esta tarde, gracias a Dios por este vocal, gracias a Dios por la emisora, por la internet, gracias a Dios porque nos permite poder estudiar su palabra, Dios, mirar lo que ella nos dice para nuestra salvación, para interesarse tanto por nuestro Dios que cada momento está llevando un hermano, una hermana, en cualquier parte del mundo de Dios, a una casa o a la calle de Dios, o a alguna parte de Dios, en un punto donde está predicando el Evangelio, donde está entregando un folleto, donde está invitando a alguien, Dios, a una persona, a que conozca de usted Dios, a que conozca el Evangelio de su Hijo Cristo, a que sea salvo, a que sea perdonado de pecados, a que salga la inmundicia para ser trasladado al reino de su Hijo de Dios. Gracias Dios por su Evangelio, por el plan de salvación. Gracias Dios por mis hermanos y hermanas en el mundo entero. Gracias Dios por darnos la oportunidad de ser pescadores, de poder lanzar la red, de poder saber cómo hacerlo, de saber Dios cómo su palabra nos dice que debemos ir a lanzar la red, que también nos está diciendo Dios porque es tan importante, interesante y urgente Dios lanzar esa red, porque podemos ser salvos o porque podemos también en el momento que no se obedezca la palabra ser condenados. Y porque también Dios está ese destino que usted quiere que todos los hombres tengamos del cielo, pero además también Dios está ese destino que usted no quiera que Dios estén, que es el infierno. Entonces también gente de Dios que nos manda a lanzar esa red, vamos a predicar su evangelio. Oiga, mis hermanos y mis hermanas del mundo entero, mi Dios, a todos los ministerios que ustedes, gracias Dios por los pobres, gracias por los ancianos, los diáconos, los evangelistas, los maestros Dios. Gracias por mis hermanos y mis hermanas. Hay un ejemplo Dios, ayúdanos Dios para que hagamos su santa voluntad, no lo que vamos a hacer, no lo que nos dice nuestro corazón, lo que nos dice nuestro pensamiento, y no solo la palabra. Gracias porque está para leerla, escudriñar, ella, edificar ella, y que sea lo que se pide. Ayúdanos Dios, siga ayudando a este siervo a Colombia para dedicar su evangelio para muchas personas, para nuestras, no solamente aquí en Colombia, muchas partes del mundo, Dios, para que muchos hermanos y hermanas lleguen con campañas médicas, con convivios, seminarios, conferencias, campañas evangelísticas, Dios, muchas partes del mundo y muchas personas van a ser bautizadas, muchas personas van a ser de Dios. Gracias por esta tarde y por este momento. En el Señor Cristo oramos y damos gracias. Amén. Okay, muchas gracias para mis hermanos y hermanas en esta red. Dios les bendiga. Recuerden que les ha hablado su siervo Carlos Andrés Mejía Hernández desde Colombia. Porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es por Dios para la salvación a todo aquel que cree.